Buenos días, buenas tardes, buenas noches y como siempre, bienvenidos. Y nuevamente, una vez más, en nuestro Jardín del Alma, nos encontramos con Susana Ruejas. Muy buenos días, Susana. Buenos días a todos. Y bueno, como siempre, muy bienvenida y continuamos con lo que dejamos en la anterior semana, hablando con ella como psicóloga y especialista en estos temas de la infancia. Hablamos en el primer programa un tema muy importante que es esa realidad virtual que nos atrae a las pantallas y a los niños. Hacemos un poco de memoria en dónde lo dejamos la última semana. Bueno, estuvimos hablando de que la realidad virtual en los niños tiene ahora mismo una cantidad de naturalización que habría que hilar un poco Matizar. más fino, ¿no? Ujú. Porque no es buena en según qué edades. Hay que tener cuidado en otras edades y el tener cuidado al principio facilita que luego en la adolescencia podamos favorecer la responsabilidad de los adolescentes, digamos, en el uso de estos dispositivos, ¿no? Está conectado a los dispositivos. Lo que sí matizaba Susana era la importancia en no entregar una pantalla de un móvil o de un ordenador a un niño en esa corta edad, porque es cuando se está formando el cerebro humano. Y claro, él necesita el intercambio y trabajar con otro ser humano, no con una máquina. Porque la máquina no le responde a los mismos niveles que le respondería a su mamá o su papá, ¿no? Exacto. Ahí la gente tiene que entender que aunque los niños a veces nos puedan ocupar tiempo, no nos tenemos que deshacer de la obligación de papá y mamá entregándole una pantalla, porque no es justo. Hay que dedicarle el tiempo, para eso nos hemos convertido en papá y mamá, pues para alimentarlos, pero sobre todo también para jugar con ellos, porque a través del juego empatizamos y ayudamos a desarrollar este cerebro que obtiene respuestas de tu mirada, de tu contacto físico, de tu abrazo y no de una pantalla. Exacto, exacto. El cerebro digamos, yo comenzaría para preguntarnos qué es un niño. Ya, muy bien. Muy buena Eh, pregunta. ¿Qué es un niño para ustedes? Eso, y para mí, cada uno puede tener alguna cosa diferente, ¿no? En el pensamiento. ¿Qué es un niño? Para poder pensar a nuestro niño, al niño este que queremos, tenemos que ir un poco más allá y aprovechar todo lo que por suerte las tecnologías sí que nos dieron como conocimiento, ¿no? Ujú. A través de todos los últimos avances en cuanto a escáneres y aparatos que miden la función del cerebro, hemos podido comprobar lo que ya de alguna manera se sabía, ¿no? Y es que el cerebro del niño nace sin desarrollarse. Digamos que los niños están 9 meses en la panza, pero no nacen ya con el cerebro preparado para la vida, No, por claro. un lado. Ujú. No pueden estar más porque la cabeza ya no sale por dentro nuestro, digamos, no podría salir del cuerpo de la mamá. Ya. Entonces, cuando sale, el cerebro del niño todavía está sin desarrollar. Hay funciones básicas, funciones que son las que le van a permitir circular en el mundo adulto, en el mundo real, que si no se conforman bien en la primera etapa, que son 0,3, 0,6 años, eh, bueno, todo lo demás es como un árbol que a partir de tener muy poca raíz tiene que después sostenerse con los avatares de la vida, ¿no? A todo nivel, emocional, intelectual, social, a Claro, todo si no nivel. tenemos raíces fuertes, siempre serán delicados y serán débiles ante la vida, porque Exacto, cualquier viento los puede tumbar. exacto, En cambio, si lo has dado unas buenas raíces y una buena base, crecerán fuertes y seguros. Y exacto. eso es importante. Entonces, ¿qué serían estas buenas bases que comentas, María? Eh, Pensemos que el cerebro se ha desarrollado durante millones de años y todo el tiempo que nosotros llevamos digamos, dentro del ser humano, ya cuando nos transformamos en humanos, el cerebro se desarrolla para poder tener una relación con la vida real, Ujú. con los tiempos reales, con los espacios reales, y se ha desarrollado para poder, digamos, conjugar ciertas actividades para su sobrevivencia, como son buscar comida, como son estar con el otro para protegerse, comunicarse, ¿no? Todo esto se ha desarrollado para la vida real, para el tiempo real.
Pero tenemos que agregar una parte en el ser humano que es la parte simbólica, es decir, la parte de que yo puedo pensar en algo que no lo tengo aquí en la mano, sino que lo puedo pensar para luego procesarlo en mi cabeza, que es lo que se llama el mundo simbólico. Nosotros sin la palabra nos hubiera construido todo el mundo que tenemos. Es decir, la palabra es lo que nos ha permitido a nosotros desarrollarnos cada vez más como seres humanos. Sí. El hecho de poder imaginarnos algo, tenerlo en la cabeza e irlo teniendo como un proyecto a desarrollar, ¿no? Y poder crear tecnología, poder crear todo lo que nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Entonces, ese cerebro se ha desarrollado para el mundo real. Desde el 2010 que tenemos los aparatos estos inteligentes y que la industria ha hecho, bueno, masificarse en el uso, se ha hecho como algo imprescindible. Entonces, si pensamos, por ejemplo, si ahora mismo nosotros eligiéramos tener un lavarropas o tener una... sí, sobre todo un lavarropa ahora mismo, un lavaplatos, ¿no? Los que pueden tenerlo muchas veces dirían, no, yo ahora mismo no podría prescindir o no podría prescindir, por ejemplo, de la luz en casa. Claro. Pero los aparatos electrónicos sí se pueden, de lo que se pueden prescindir. Ahora, ¿por qué nosotros no elegimos el si queremos o no queremos? Lo hemos introducido porque forma parte de algo la nueva normal. era. Hemos normalizado Exacto. una serie de aparatos que nos mejoran la vida, ¿no? De poder tener un lavavajillas, de poder tener una lavadora y una serie de cosas, pero hay otros que no son tan primordiales y que no nos mejoran la vida, sino que nos acomodamos a ellos porque así nos olvidamos de obligaciones con el otro ser humano. Exacto. Ahí se escapan a través de una pantalla, dejamos de comunicarnos y así no nos discutimos cuando somos adultos. O dejamos de comunicarnos porque al niño se le traspasa una pantalla y así no me molesta mientras plancho. Cuando seguramente, antiguamente, cuando tu abuela planchaba y planchaba con aquellas cosas de carbón, igual que la mía, ¿qué pasaba? Vigilaba al niño o le decía algo, hablaba con ese niño. Y ese niño interactuaba con esa abuela. Pero aquí no. Aquí hemos dejado de interactuar con el ser humano para convertir la relación con las máquinas. Son más importantes. Esto que estás diciendo es un poco, me resulta muy interesante, es el relato de la realidad que el niño se hace, ¿no? Entonces, ¿cómo influye entonces el introducir tecnología antes de los 3 años en la vida del cerebro de un niño? El niño es un cerebro que se está formando, básicamente. Entonces, ese niño que va respondiendo de diferentes maneras tiene que hacer tal cantidad de conexiones en su cerebro para poder simplemente caminar o para poder luego hablar. Primero tiene que ser un apego seguro. Claro. Es decir, el apego seguro, ¿qué sería? El niño tiene necesidades con ese cerebro que todavía no está desarrollado, tiene necesidades básicas como por ejemplo la necesidad de protección. El niño es un mamífero que cuando viene al mundo es una cría sin defensas. Entonces el niño ya tiene la sensación cuando se queda solo, se sobreexcita porque tiene miedo. Entonces va llamando a la mamá, va llamando al papá que también, el papá puede hacer el papá hace esta función también cuando quiere. Papá puede desarrollar las hormonas suficientes como para hacer el maternaje también, claro. o el paternaje efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué es un apego seguro? Un apego seguro es el apego que hace un niño con una mamá, con un papá, con el adulto referente, que él ve, que cuando él percibe físicamente, que cuando él siente una necesidad, se la pueden satisfacer. Se atiende. Cuando tiene sueño, se lo escucha, se lo ve y se lo hace dormir. Cuando tiene hambre, se le da de comer, no se le hace esperar, porque las necesidades del adulto no son compatibles con la del niño. El niño tiene su propio ritmo porque su cerebro, su cuerpo tiene su propio ritmo. Claro. Entonces, al niño le duelen las necesidades. No es que sienta necesidades o piense tengo hambre porque todavía no tiene palabra. Siente dolor. Entonces, ¿Un dolor físico? Es un dolor físico. Es muy fuerte, es una intensidad muy alta y su cerebro no lo puede regular. Aquí está la clave del apego seguro, está la clave de por qué las pantallas están introduciéndose en medio de esta vinculación fundamental que es el apego seguro. Pues ahí es un problema. Primero porque eso que me has contado yo no lo sabía, que
que la necesidad se le convertía en dolor a un niño. Y un dolor intenso, como tú me estás contando. O sea, que cuando el niño tiene hambre y llora desesperadamente es porque siente un dolor en la panza o Es dolor lo que siente es el dolor niño. lo que siente. Vale, entonces, si tiene ese dolor y el calmante ha sido una pantalla para distraerlo, es como si a un niño se le diera un paracetamol que no tiene ninguna necesidad y que además no sería lógico, sería peligroso administrar un Exacto, paracetamol a un niño. Pues ahí la pantalla es el mismo peligro, el mismo riesgo, porque le estás dejando un vacío enorme, ¿no? O sea, los brazos de mi madre, los de mi papá, que me quieren, que me tienen que dar calor, que me tienen que calmar, me tienen que acercar la comida en un biberón o en un plato y dármelo en la boca, me están distrayendo con otra cosa. El niño no entiende, ¿no? O sea, ahí ya se está deformando el cerebro. exacto. Aquí piensen que el cerebro, esto que nosotros tenemos aquí, tiene el tronco cerebral, tiene todo el sistema límbico, que son los de las emociones, y luego está toda la corteza y sobre todo la frontal, que es la que nos permite luego pensar en lo que sentimos. La primera parte es la que se desarrolla, la que se acaba de desarrollar en los primeros años de vida. Entonces, en la primera parte está cuando el niño recibe la señal de hambre, de sueño, de protección, y sobre todo en el tronco encefálico y en el sistema más primitivo está lo que es el sistema de sobrevivencia. El niño, si le duele algo, si se siente desprotegido, libera cortisol. Entonces, cuando libera el cortisol, se estresa muchísimo. Claro. Y el cerebro del niño no está preparado Para asimilar eso. para asimilar y para procesar el estrés. Claro. Entonces, por eso es que el apego seguro es cuando el niño siente mínimo estrés, porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque hay que cambiarlo, porque se siente desprotegido, porque necesita... Esto de abrazar al niño, de tenerlo cerca, hace que el sistema nervioso se equilibre de alguna manera, porque el niño, al estar en un adulto que se siente seguro, el niño se siente seguro y su sistema de estrés relaja. Entonces le da tiempo al niño para que vayan pasando los meses, vayan pasando los años, para que ese sistema vaya madurando. Si ese niño no recibe esa atención, tiene unas probabilidades altísimas, si no todas, de hacerse un niño ansiógeno. Un niño ansioso y un adulto con problemas psicológicos. Y exactamente, un adulto impulsivo, un adulto con problemas graves psicológicos. Y que después me dicen, ¿dónde ha aparecido? ¿Cómo ha surgido este problema? Ese problema ha surgido de una infancia en la que él no ha sentido la protección. Entonces, vamos a hablar de extremos y, por ejemplo, porque todo esto son estudios científicos que están validados y se han hecho estudios en los países del este en donde muchos niños iban digamos, a hospitalizaciones o iban a orfanatos. Entonces se han hecho muchos estudios en orfanatos en donde el niño era deprivado, significa privado de ese contacto humano. Estos niños en los escáneres muestran muy pocas conexiones, muy pocas en relación a lo que puede ser un niño estimulado, un niño querido, un niño abrazado, un niño acogido, con un apego seguro. Si no hay apego seguro, todo lo demás se va desarrollando ya como un poco sin equilibrio. Entonces el niño tiene todavía más dificultades constantemente al crecer de ir de alguna manera sorteando sus propias carencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las pantallas? La pantalla, en este apego seguro, ¿qué función tiene? Como tú decías, María, un niño siente mucho hambre, siente sueño, necesita el abrazo. Y nosotros los adultos, y aquí no se trata de culpabilizar al adulto, sino justamente de educar, de saber qué le pasa al niño. Entonces el adulto muchas veces también está presionado por el trabajo, por la casa, y priorizamos cosas sin darnos cuenta que la prioridad es ese cerebro del niño. Digo cerebro del niño porque es el niño, es lo único que tiene el niño, es su cuerpo. Y si funciona bien y se apega bien, va transformándose cada vez en una persona que va a tener su propia gestión de sí mismo. Pero si no estamos nosotros presentes y le damos una pantalla, la pantalla es un dispositivo de alto valor de estimulación. El cerebro del niño no está preparado para tener los colores que tiene, la velocidad que tiene, la luz que tiene, el movimiento que tiene.
no está preparado. Entonces, ¿qué pasa? Es como si nosotros de repente estuviéramos en algún lugar y nos encienden una luz muy grande. Y la enfocan constantemente. Exacto. Entonces, el efecto que tiene un móvil es hipnosis. Es como en ese momento el niño paraliza todo para poder atender aquí. Primero, porque todos los seres humanos tenemos que, cuando aparece algo nuevo, nos fijamos, porque tenemos que saber si es peligroso o no, base de sobrevivencia. A partir de ahí, todo lo que es esto, el niño tiene que recibir una cantidad de inputs mucho mayor, y que cuando se han hecho escáneres del sistema de la dopamina, es decir, hay una cantidad intensa de, no es placer, es excitación. Es el cerebro del niño tiene tal vulnerabilidad que lo que el móvil le da es lo mismo que un cerebro le da la cocaína a un niño o a un adolescente. Pues es una palabra mayores, ¿no? Pensar Exacto. que el móvil o la pantalla se convierte en esa droga que un niño no tiene por qué asimilar, igual que no podría asimilar la cocaína, y la potencia que tiene esa pantalla a nivel hipnótico es tan grande que le va a privar de desarrollar su parte principal cerebral y lo va a focalizar solo en un punto de atención, ¿no? Exacto. Entonces la parte frontal es la que está ahí fijándose a través de su vista, pero toda la otra parte del cerebro que se estimula en el contacto y en el intercambio entre personas y personas se va apagando. Si el uso de la pantalla uno no toma conciencia de que es un estímulo, es como si, yo pregunto, si ustedes le darían a un niño una taza de azúcar. Ahora mismo, con lo que nosotros sabemos, no, nadie le daría una taza de azúcar a un niño. Claro. Voy a hacer un ejemplo más extremo. Nadie le daría tampoco a un niño que bebiera lejía. Exacto. Entonces, yo sé que es muy fuerte de escuchar, pero a un niño pequeño de 0,2, 0,3, la indicación de las academias de pediatría que están estudiando esto en Canadá, en Estados Unidos, es absolutamente no. ¿Por qué? Porque justamente el cerebro está recibiendo algo que hace que, si él tiene necesidad, tiene hambre, tiene necesidad de abrazo porque se siente inseguro, porque necesitas regular su sistema nervioso del estrés, con un abrazo, con un contacto, con estar en el cuerpo del otro. Si yo le pongo este estímulo, lo que va a hacer su atención es ir hacia afuera, pero no hacia adentro. Digamos, él corta, en ese momento, corta la conexión de su cerebro con sus propias necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que el niño no pueda primero regularse y después que se quede fascinado aquí. Mientras tanto, el cortisol sigue circulando. El estrés le sigue aumentando. El estrés le sigue aumentando. Y claro, cada vez es cuando corría por la red un niño que a la que le quitabas el móvil se desesperaba, gritaba y tal, y se tiraba al suelo, y al final acababan devolviéndole el móvil. Porque lo que no querían es sentirlo. Por favor, lo que no querían es educarlo correctamente. Primero, no tenían que haber caído en el punto tan grave de que el niño dependiera de ese estímulo constante. Eso ya es una barbaridad. Pero después, el hecho de compensarlo otra vez con la misma historia para no escucharlos, que es muy grave. O sea, aquí la gente me hace preocuparme el hecho de que los animales tienen un sistema de trabajo con sus crías, y yo creo que a veces los cuidan más y los contactan más con su cuerpo que el propio ser humano. Sí, porque ellos no le darán nada, o sea, se estarán en constante contacto con esa cría. Eso es lo más importante, porque ellos, aun siendo unos animales que no tienen la misma capacidad de pensamiento que nosotros, saben que para desarrollar y para darle seguridad a su cría tienen que estar ahí constantemente a los momentos, las horas y los días que haga falta. Y en cambio el ser humano, tenemos una criatura y pensamos, bueno, ya está en el mundo y ya es automático y esto funciona solo. No funciona solo. Funciona con una serie de cuidados, de caricias y de amor. En esto es muy importante esto que estás diciendo, María, porque en nuestra cultura se ha introducido también otra cosa, ¿no? El preocuparse por comprar la sillita, por comprar cosas, por tener la habitación, que sí, que para nosotros los adultos cumple un poco nuestro sueño de tener bien a nuestro niño. Pero piensen que de 0 a 2, 0, 3 años y hasta siempre en realidad, el niño lo que necesita es a nosotros. Siempre, somos punto de referencia. Exacto, pero estamos los adultos trasvasados o sí, cruzados
por todo lo que son los mandatos en este momento sociales, ¿no? De un estilo de vida, de una cierta cantidad de cosas materiales o de, ¿no? Y a veces se piensa, bueno, no, yo cuando tenga un niño necesito tener ya ciertas estabilidades ciertas cosas. Exacto. Hay un documental en Netflix que es precioso, se llama algo así de los niños o algo así, que está hecho bueno, desde universidades en Brasil que tienen un abordaje psicológico muy poderoso, en Estados Unidos también, en Alemania, en otros países, en donde en este documental aparece una chica de una favela. Y en esa favela ellos viven en una habitación muy pequeña con una camita. Y el apego que tiene esta mujer con ese niño es increíble. Y claro, la contraposición de ver el escenario a la comprensión dentro de su poca educación, a la comprensión de lo que ese niño necesita de ella, es enorme. Es maravilloso, porque ella no le puede dar todo lo que la sociedad que tenemos nosotros le podía dar, la sillita, el cuco, el no sé qué y la cuna preciosa, pero ella le da lo mejor, su contacto humano, su amor y su constante estar con él, seguro. Y una conexión en donde ella percibe los tempos del niño, es decir, no puedo dejarlo llorar, debo estar mucho físicamente con él, porque esto de lo físico va desarrollando el cerebro del niño, el cerebro del niño crece en 2 años 3 veces. ¿Cómo crece 3 veces? Por la cantidad de conexiones que cada experiencia con la vida exterior le da al niño. Y la vida es su mamá. La vida exterior es a través de su mamá. Es su mamá y su papá cada vez más, y a través de ellos el contacto con la vida. Claro. Con la vida real, con el ambiente real, con la realidad física, ¿no? Con la realidad externa. Fíjense que si el móvil o la pantalla al niño le da una cantidad de inputs adentro, son tantas que él no lo puede ordenar por dentro. Entonces, ¿qué pasa? Esa sobreexcitación que tienen luego causa impulsividad. Una impulsividad que el niño que no puede dormir, que llora mucho, y ya son signos que son del uso del móvil en edades tempranas. Claro. Entonces, cuando yo recibo y no doy móviles y el niño va recibiendo experiencias humanas, experiencias con el medio, experiencias con otras personas, experiencias con tocar el suelo, con tocar cosas, con jugar con cosas reales, con habitar escenarios diferentes, se lo lleva al parque, al bosque, a la montaña, a la calle, a un restaurante, y ahora hablaremos también del restaurante, esto que hablabas tú. ¿Qué hace el niño? Va comenzando a vivir cosas diferentes y va con una cantidad de estímulos que él puede procesar. Claro, va sumando experiencias, pero experiencias positivas, porque son las que le van a ayudar a relacionarse con el exterior de una forma segura. Eso es el alimento para el cerebro del niño, la vida, la experiencia y el contacto humano. Porque si no, este niño, digamos, cuando yo voy a volver un poquito a lo que decía, si yo voy recibiendo estas experiencias, que son una cantidad de estímulos que el niño puede procesar por dentro, ¿qué significa procesar? Los recibe y luego tiene tiempo de ordenar. Porque si esto sensorial que el niño recibe, el niño está quieto, pero recibe olores, recibe sensaciones de distancias, de ambiente, recibe contacto de tacto, cosas diferentes de tacto, sonidos, recibe la voz de la madre, recibe el contacto físico, recibe cosas. Y el niño luego tiene tiempo de ordenar. Si no hay una ordenación sensorial de todos esos impulsos, el niño es un niño que está muy excitado. Claro. Porque esto se tiene que organizar adentro, que es la organización sensorial básica para que luego el niño tenga el cerebro vacío, porque ya todo eso se ha metabolizado, todo el impulso, para poder recibir más, aprender más. Entonces, las conexiones del cerebro del niño se van haciendo despacito. Pero además si hacemos estas conexiones correctamente, tendremos un niño que cuando se integra en la edad escolar es un niño tranquilo, es un niño que aprende mejor, que escucha mejor,
y que no se relaciona a través de los impulsos de rabia o pataletas, como hablábamos hace un momento, que le explicaba el caso de una maestra que me contaba que había un niño en la clase que se dedicaba a morder. A ver, ¿por qué? Porque cuando entrevistan a la mamá, resulta que mamá dice que ahora no puede estar por el tema, que lo primordial es que están cambiando de casa para una casa maravillosa, para que ellos tengan una casa con piscina en el futuro. Y que no puedo, y como no puedo, pues el tiempo que a lo mejor en domingo podía estar, lo tengo que organizar más para la casa y están con los abuelos. Pues ¿cómo reacciona? Mordiendo, ¿no? O sea, que es una forma de quejarse. Y es una forma también de sacar la cantidad de impulsividad que este niño De tiene y rabia. nadie lo regula. Claro, Entonces lo único que hace es morder, claro, que sí que es enfado, pero también es descarga. claro. Descarga impulsiva, porque no está el regulador adulto. Ajá. Y el regulador adulto es el que va modelando a ese niño. Y si es una persona la misma, es una persona que ya ha establecido un contacto emocional y esta misma deseo de la mamá o del padre o del abuelo por el niño es lo que el niño le hace sentir que está apegado, que está ligado, porque siente el deseo del otro. Claro. Pero los adultos, cuando no hemos evolucionado bien, otra vez, somos en realidad niños. Porque para Sí. esta mamá, una casa grande con piscina es una necesidad personal adulta. Yo creo que sí, más que de niño. Claro, entonces no puede ella frustrarse en este deseo de Material, adulto, material. exacto, por alguna razón emocional también. Entonces, ¿qué pasa? Los padres niños, que somos la mayoría, tenemos que trabajarnos a nosotros para poder priorizar las necesidades y yo creo que haciendo un poco de prevención y haciendo un poco de transmisión de conocimiento en respecto a qué es un niño de verdad, podemos prestar atención y podemos priorizar, ¿no? Nuestras necesidades adultas en función de las edades del niño. Claro. Muchas veces me acuerdo yo en una de las charlas que una mamá se asustó mucho y me dijo, soy mamá soltera, tengo que trabajar, no puedo estar 24 horas con mi niño. Y entonces la vi muy asustada y en realidad no son 24 horas con el niño, sino que ese niño quede con una persona que lo pueda decodificar igual, que lo pueda ayudar a regularse igual, y cuando la mamá viene, Pues que ya pueda está. estar por ese niño en calidad. En calidad, aunque seas en menos cantidad de horas, pero en una calidad, o sea, no una calidad en la que tengas que incluir que tengo que barrer y que tengo que planchar, sino realmente mientras alguien lo está cuidando a ese niño, ella que haga su vida, su trabajo y si tiene que lavar y planchar, pues lo haga con el momento que el niño está atendido con la otra persona de referencia, pero que cuando esa persona de referencia desaparece, ella esté presente en el 100%. Y así tampoco tendrá culpabilidades y tendrá toda la relación completa con el niño. En este caso, los jóvenes ahora, los matrimonios jóvenes, tienen quizás, porque ahora ya no, una posibilidad de ir teniendo, de comprar cosas o de tener una vida. Pero también los matrimonios jóvenes viven maternidades y paternidades muy solitarias. Ya no ¿Sí? tenemos esta tribu, ¿no?, de mujeres que nos juntamos con nuestros críos y vamos compartiendo un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que trabajar, porque los hombres tienen que trabajar, porque no llegan a fin de mes, porque a la casa hay que hacerla igual, porque a veces si he tenido otro niño ya son 2 niños y 2 necesidades y 2 sistemas que nos están demandando cosas y realmente se los ve desbordados a los padres. Entonces tienen la intención de hacer lo mejor que pueden, pero no pueden. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí la tecnología otra vez nos juega una mala pasada, porque los padres tienen que descansar de la presión del trabajo, de los miedos que tienen de no llegar a fin de mes y de una cantidad de cosas, quizás también a nivel de pareja, y cogen el móvil para estar un rato, para calmarse un rato. Entonces al final, ¿qué estamos modelando a nuestros hijos? Ellos lo están viendo. Exacto. Están copiando. Exacto. Y es cuando el niño se fija en que papá tiene algo en la mano y esto qué es, y se acerca. Exacto. Y entonces tú, sin darte cuenta, lo muestras. Mira, sí, mira, y aquí hay un juego para ti, y jugamos, y juega, pero ya te estás equivocando. Y no eres consciente. Realmente es automático. El niño se ha acercado, el niño ha curioseado, pues no está mal, ¿no? Se lo puedo enseñar y se lo puedo dejar un rato, pero un rato, ¿para qué? Porque tú no puedes estar por él, porque él te quiere a ti. Por eso se dice que de 0 a 3 años el presentarle un móvil al niño es no. Claro. Porque el niño recibe este input y ya sabe que está. Y si está dando vuelta por casa, su ansiedad por cogerlo va a ser muy grande.
Claro. Entonces es más difícil si lo tenemos muy cerca, que le podamos proveer de experiencias sensoriales, que son las experiencias diarias Claro. y que no necesitamos comprar nada. No, simplemente el juego. Y el juego es, bueno, hablando un poco de esto de los móviles, ahora diré un poquito porque es muy curioso cuando pregunto también a la gente joven que tiene niños, ¿qué se hacía antes cuando no había móviles con los niños? Y Bueno. un poco las primeras reacciones de sorpresa, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado? Y muchos de ellos ya son generaciones digitales. Claro, ya no se acuerdan porque tampoco los han vivido. Son esa generación que ya ha crecido con el móvil en la mano. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si modelamos a nuestros niños con que los adultos tienen un móvil constantemente presente, yo hace un par de semanas hice una sesión con una niña de 8 años y le dije que hiciera el dibujo de la familia y me pone a su padre un poco de espalda dibujado con el móvil. Claro, ¿No? es como ella la recuerda. Exacto, entonces ya identifica a su padre con el móvil. Otro papá me dijo en una sesión también que su bebé pequeñito, cada vez que encontraba el móvil, con 1 año y medio que tiene, que va caminando despacito, cada vez que lo ve el móvil solo, va y se lo entrega, como que ya no puede ver a su padre sin un móvil en la mano. Qué bueno. Entonces vamos modelando que el móvil forma parte de nuestra vida. Exacto, y el niño ya sabía con la corta edad que el móvil le corresponde a papá. Exacto. Y se lo voy a entregar porque debe ser algo que lo hace funcionar. A lo mejor debe ser el control remoto para que se mueva mi papá. ¿Te imaginas? El niño decía, si papá tiene esto en la mano, hace cosas. Toma, a ver qué haces. Entonces así, de a poco, la cultura va haciendo que vayamos introduciendo un aparato que no tiene nada que ver con el cerebro humano y que lo vayamos introduciendo. Aquí quedan muchas preguntas. Que es bueno que los niños cojan la tecnología pronto porque es como se van a desarrollar. Yo pondría aquí unas comillas que me gustaría hablar en otro programa. Sí, pronto, mire usted, a partir de los 6-7 años, en un momento determinado el niño puede intentar una computadora, pero que lo relacione como algo para trabajar con el colegio, como algo para esto, ¿no? O sea, una herramienta no una herramienta de la que yo dependa, sino que una herramienta que le proporcione al niño unos valores, cubra, pues no sé, pues antes te ibas al mapa mundi a buscar dónde estaba Canadá, ahora te vas a Google y te enseñará dónde está Canadá, pero a lo mejor no está mal, porque es una forma rápida de localizar algo, o sea que sea un instrumento, ¿no? Sí. Y el instrumento tiene que tener a partir de ciertas edades, en que le vaya a ser útil, mientras no sea útil no será necesario. Por eso, no podemos naturalizarlo y los papás tienen que poder sí que preguntarse por qué se calman con el móvil. Ya. Y qué opción tienen si yo tengo niños pequeños que requieren necesariamente de una manera que no es pactable de mi presencia física y mi presencia emocional, de mi mirada y de mi estar en ese momento ahí con mi cuerpo sereno para que él también se serene y aprenda su cerebro a niveles de estrés mucho menores, que al final son un aprendizaje que se dice que el cerebro aprende como estadística, ¿no? Cuanto más días y más momentos yo tengo tranquilo, mi cerebro se va a comportar así. Cuanto más días un bebé desde que nace hasta toda su primera infancia tiene situaciones de estrés que son mis necesidades no están satisfechas y yo no puedo satisfacerla por mí mismo, por lo tanto mi cuerpo se estresa, porque son necesidades de sobrevivencia, claro. Hambre, contacto físico, sueño. El cerebro necesita la interactividad, porque si no son estos cerebros deprivados. Entonces, si el niño va creciendo por estadística, muchos días estoy estresado, el cerebro se hace sensible al estrés. Claro, por lo tanto, es esto, un niño estresado que será un futuro adulto estresadísimo. Será un niño impulsivo, será un niño que no pueda al final coger control y será un niño ansiógeno. Será ese niño que muerde de entrada. Y un niño ansiógeno o que va gestionando su impulsividad con actos, como este de morder, es muy peligroso porque en la adultez sí que puede ser una persona muy predispuesta a la depresión. Porque tener tantísima excitación al final el cerebro, digamos, el cuerpo se cansa. Claro. Porque el estrés al final, ¿qué es? Es una reacción física que estimula mucho los músculos, que estimula mucho muchos órganos por dentro. Entonces es como si yo pusiera un coche en la puerta, quieto, lo encendiera y apretara a fondo el acelerador.
Si yo aprieto a fondo el acelerador y el motor está constantemente al máximo, Voy a quemar ese motor. voy a quemar el motor. Ajá. Eso es lo que pasa cuando comienzan a haber depresiones. Es decir, entre que no ha habido una ligación de apego seguro, donde ha habido alguien que me ha hecho sentir seguro, que me ha hecho sentir que cuando yo necesite algo, alguien estará, que simplemente con una señal yo ya puedo llamar a alguien, esa persona estará. Lo que le pasa al niño es que al final ya no llama, ya Claro, no hace pero hay señales. mamás que van a interpretarlo al revés. Es que lo voy a hacer dependiente. La dependencia al principio es innegable. Claro, pero llegar a decir, bueno, yo es que lo tengo que espabilar pronto, porque a los 6 7 años ya no tiene que ser dependiente. Que va a contestar alguna así y se va a quedar tan plana. El tema de la autonomía es justamente si yo voy los primeros años dándole al niño todo lo que necesita, La el seguridad. cerebro de por sí, el cerebro humano de por sí, busca el conocimiento, busca la autonomía. ¿Por qué? Porque al niño le fascina salir a probar, a experimentar. De a rato, los niños que tienen apego seguro cada vez se van más lejos. Sí que vuelven a dar una vueltita a la cara y a ver, ¿está mamá? Está mamá. O Bueno, viene y le pide un beso y se vuelve a ir, claro. ¿no? Pero porque sabe que el faro que lo va a iluminar siempre se está detrás. Exacto. Eso es como algo que corría ahí por internet, que decía un niño, la imagen es un niño con una maletita que le dice a papá que se va a casa de los abuelos, que él ya sabe ir en el tren. Y entonces, bueno, pues lo dejan subir al tren con su maletita y tal, pero el papá le coloca algo aquí en el abrigo y automáticamente el niño está muy feliz porque se siente adulto. Ahí yo qué vienes, yo ya voy solito a casa de los abuelos, ¿no? Y de repente empieza a sentir que, uy, pero mi papá no está, uy, qué miedo. De repente hace así, ¿qué me puso papá? Estoy en el último vagón del tren. Aquí estoy. O sea, exacto, yo estoy dándote la oportunidad de que tú te sientas mayor y que tú vayas madurando y seguro que vas a responder mucho mejor a los estímulos si yo te he ayudado a crecer emocionalmente desde que eras un bebé. Entonces, como te ha ayudado a crecer emocionalmente, tu seguridad es cada día mejor, pero siempre tienes que tener algún punto de referencia, ¿no? Exacto, es esta figura, de alguna manera, que yo sé que por estadística me ha respondido la mayor parte de las veces. Claro. Entonces un niño al final se acostumbra de que si necesita algo puede ir a mamá, puede ir a papá, puede ir a los abuelos, a los referentes cercanos, y que alguien lo va a ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Su sistema ya no está sobreexcitado, ya no está... Está seguro, está tranquilo. Exacto, está tranquilo. Y de la única manera que un niño puede aprender es cuando el sistema del neurovegetativo está tranquilo, no está en ataque o huida, no está excitado, alerta, ¿no? Luego, la parte límbica, digamos, emocionalmente, ese niño ha sido decodificado, tienes sueño, te hago dormir, tienes hambre, te doy de comer, tienes ganas de cuerpo, te doy cuerpo, te doy mirada. Lo importante son los horarios, es muy importante mantener los horarios y los ritmos día por día de un niño. O sea, el niño tiene que tener una hora para acostarse, para levantarse, y ahí, cuando va creciendo, se va sintiendo que eso es la norma. Su cerebro lo acepta como algo natural y sin problemas, ¿no? Es que el niño no se me duerme. Pero oiga, usted no se puede sacar al niño de final de semana hasta las 3 de la mañana y después le pide al día siguiente que se duerma a las 8 porque a usted le convenga. O sea, hay que respetar estos ritmos a los niños. Y hay una cosa que sí que es importante, y es saber que al principio los niños no regulan, digamos, todo su ritmo circadiano no está todavía desarrollado. ¿no? Entonces, se dice que la mamá entra como en una especie, y digo la mamá porque el niño ha salido del vientre y la conexión hormonal es entre los dos. Entonces de repente el niño tiene hambre y está en otra habitación, a la mamá ya le sale la leche. Es decir, hay una conexión hormonal muy importante que se mantiene, y entonces en esta gestión la mamá, ¿qué hace? Abandona un poco el mundo real, que se lo deja en este caso al padre, que se puede hacer cargo de las cosas reales. Exacto. Para poder estar al ritmo del niño. Si eso se permite, si esa dependencia la madre la puede aceptar y además disfrutar de entregarse a ese niño, porque todavía ese niño es cuerpo, ese niño pronto va a ir soltándose. Va a ir evolucionando y se va a ir soltando, porque es que el cerebro del ser humano necesita soltarse. No es que va a haber una dependencia para toda la vida si yo estoy mucho con el niño, es al contrario. Si yo le doy todo lo que ese niño físicamente necesita a su ritmo y me entrego a su ritmo,
pronto ese cerebro ya va adquiriendo su propio ritmo y entonces yo también puedo ya organizarme medianamente alguna cosa como adulta para poder hacerlo, pero es lo que tú decías, ¿no? Si no, ese niño se va a hacer dependiente para toda la vida. Pero ya hay otro problema, un problema que es muy real, que yo conozco a la persona, en el que por alguna carencia propia ha convertido la figura de ese niño como algo muy importante para ella, olvidando al marido en segundo término, y ha permitido que el niño duerma con ella casi hasta los 10 años. Eso es una dependencia enfermiza de la madre. Sí. No, no supo soltar, no supo, eso no da seguridad. No, no, es que cuanto más lo tenga conmigo, más seguridad tendrá. Cuidadito, pongamos las cosas en su sitio. Mira, este ejemplo de esta mamá no la conozco, no sé, pero vamos a hablar en términos generales. Esta mamá necesita cuerpo. Esta mamá necesita la conexión emocional. Esta mamá quizás no tuvo lo que este bebé, lo que estamos hablando. Ella de bebé, probablemente en su primera infancia, no tuvo esto. Y esas necesidades son tan fundantes de todo un sistema psíquico que si nosotros no la hemos podido satisfacer en su momento, esto luego aparece en la vida adulta. Pero a tanta distancia de años, el cerebro de esa niña va a recordar esas necesidades de cuerpo, como dices tú. Sí, porque esas necesidades están en el sistema más, se han registrado como primeras impresiones físicas. O sea, están en el cerebro reptiliano. Está en el cerebro límbico muy profundo y entonces esto hace que no, por eso decía, son cosas que no se ven porque no estamos educados a ver esto. Entonces, pero ahora desde el punto de vista de los escáneres, de los estudios, esto está comprobadísimo de que si un niño no ha podido salvar esta necesidad tan profunda, porque además es visceral, la conexión con el cuerpo del otro es visceral. Si estos niños están deprivados, esa necesidad emocional aparece como una ansiedad constante. Entonces, cuando se tiene algo como un niño, como un hijo, esa necesidad es satisfecha. Si no, esta necesidad va rondando por toda la vida de una persona y va dando señales en muchísimas cosas y son personas que son mucho más predispuestas a las adicciones, porque como es un impulso tan poderoso, tan profundo, muchas veces no se puede calmar y es una ansiedad muy desorganizante. Esta ansiedad solamente la puedo calmar cuando tengo yo esa presencia. Y si se hacen adultos y no han conseguido ese equilibrio mental, ¿son personas en riesgo de caer en las adicciones de drogas y todo esto? Claro, porque necesitan, es como una parte mucho más primitiva del cerebro que ha quedado ahí sin poder cerrarse bien. Entonces vamos como en un edificio, ¿no? Si la base no está bien, lo demás lo vamos poniendo, pero a la que hay un cuarto piso, un quinto piso, con las responsabilidades adultas, es tanto el estrés que podemos coger que al final abajo las bases van moviéndose, ¿no? Entonces es lo que vemos en los adultos en la clínica cuando vemos que se disocian mucho, es decir, sus necesidades las esconden, cuando vemos personas tremendamente ansiógenas que no pueden parar y que siempre cometen los mismos errores, es decir, están buscando constantemente satisfacer eso que no tiene nombre. Claro, porque es una necesidad. No lo pueden reconocer. Exacto. Porque es de muy, muy atrás. Entonces, no, en la mente humana de un ser adulto no se conecta automáticamente con ese bebé. No se lo pueden imaginar. Exacto. Que su problema actual dependa de esa carencia que él tuvo siendo un bebé. Que de esa huella en el cerebro, en ese momento de la evolución, porque al final esos años son fundantes. Por eso un móvil en el medio en este momento, la utilización del móvil, realmente es muy peligrosa, porque tampoco sabemos cada niño qué tipo de vulnerabilidad ya trae. Claro. ¿No? Y entonces si nosotros indiscriminadamente a la que está inquieto le damos el móvil para que se quede tranquilo, o porque yo estoy muy angustiada porque no he acabado de hacer la casa, o porque tengo un millón de cosas que hacer, o porque tengo algún problema en el trabajo, o que estoy en cuestiones con mi pareja que, bueno, la gente joven son matrimonios jóvenes y se han de aprender todavía mucho a gestionar la pareja, ¿no? Sí. Entonces, si hay malestar y yo no puedo más, me siento desbordada como madre, como padre, le doy un móvil al niño en ese momento, el niño, justamente él lo que hace es cortar en ese momento su conexión consigo mismo y va hacia el móvil. Y entonces aquí es donde los 3 primeros años
es muy importante, es esencial no meter al niño con un móvil, sino tratar nosotros de poder gestionar con ese niño a nivel humano nuestra propia ansiedad, nuestra propia exigencia, nuestros propios mandatos para poder realmente darle a ese niño lo que necesita. O sea, acabando el temario porque se nos acaba el tiempo y dejando la puerta abierta para próximos, porque esto tiene mucho que dar y mucho que explicar, ¿no? O sea, lo que tenemos que aprender es a gestionar nuestras emociones para no despreocuparnos de nuestras obligaciones. Exacto. Eso es muy importante. Yo creo regularlos nosotros claro, para poder regular al niño. Exacto, yo creo que es lo más importante que tienen que aprender todos los papás y todas las mamás, ¿no? Exacto. Y así no caer en nuestros errores de despreocuparnos del niño y compensarlo con algo que no puede el niño asimilar ni le toca, porque ahí lo estamos poniendo en peligro sin ser conscientes. No puede. No puede el niño asimilar esto. Bueno, yo te agradezco en estos momentos y hasta aquí hemos llegado hoy. ¿Podrías darles una nota para el próximo día, cómo volveremos a abrir la puerta a esos niños que ya pasarán de los 3 a los 6 y que también tienen muchas cosas que decirnos, ¿no? Sí, un poco cómo influye este móvil, por ejemplo, en lo que los niños van armando como la realidad, ¿no? Este tema de darles los móviles a cada rato y cómo el niño ha de descubrir la realidad, cómo ha de hacerse un relato, ¿no? ¿Qué pasa ahora y qué pasa de todas las situaciones de la vida? A veces metemos un móvil en el medio y el niño al final no entiende, ¿no? Entiende, porque ¿no? estaba Se despista. Exacto. Yo recuerdo que en mi época, y por eso me gusta tanto la lectura y la escritura, tuve una maestra que tenía la gracia de que cada jueves nos desplegaba una fotografía y había que hacer una redacción. Yo tenía 10 años y a mí eso me apasionaba. ¿Por qué? Porque te motivaba a pensar a través de esa imagen, yo tengo que componer una redacción. Y ahí era tu imaginación la que trabajaba. En cambio, si me conectara a un móvil que no existía, seguramente no tenía ninguna motivación porque me lo daban hecho. Porque es una actitud pasiva. Exacto. No es una actitud activa. Activa. Y allí a nosotros nos probaban en actitudes activas. Y estoy muy contenta. Exacto. Bueno, gracias por estar aquí. Te convido a la próxima vuelta porque esto tiene mucho que dar. Y a ustedes también los esperamos para seguir hablando con Susana, que es esta especialista en esos temas que nos convienen tanto aprender a los papás y a las mamás, porque hemos de cumplir con ese mandato a lo largo de nuestra vida y hemos de estar en contacto con estos niños que serán jóvenes y serán adultos y cada época tendrá una historia, ¿no? Un trabajo con ellos. Exacto. Eso es muy importante. Pues a ustedes no me resta más que decirles gracias y hasta la próxima semana, que aquí os esperamos.